Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a generar muchísima conversación y, para ser honesta, un poquito de envidia sana entre muchos. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la fama, las relaciones y, por supuesto, en los secretos que a veces se esconden detrás de las cámaras. Sí, amigos, porque hoy vamos a desgranar las recientes declaraciones de una figura que ha cautivado a miles, Francesca Chillemi. Y atención, porque lo que ha revelado sobre su relación con el guapísimo Can Yaman podría ser la clave de su éxito, o al menos, una parte muy importante de él. ¿Quieren saber de qué estamos hablando? Entonces quédense conmigo hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal. Es totalmente gratis, solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que vamos a darle caña a este tema. Francesca Chillemi, la actriz italiana que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, ha estado en el ojo del huracán mediático últimamente, especialmente por su relación con el internacionalmente famoso Can Yaman. Pero más allá de los flashes y las alfombras rojas, hay algo que ha llamado poderosamente la atención. Unas palabras suyas que han resonado con fuerza. Al parecer, y esto es lo que ha desatado todo el revuelo, Chillemi ha confesado algo bastante revelador sobre el arduo trabajo que supuestamente ha invertido en su relación con Can. No se trata solo de los típicos gestos románticos o las citas de ensueño que solemos ver en las películas. No, amigos, parece que Francesca está hablando de un esfuerzo más profundo, de una dedicación que va más allá de lo superficial. La frase clave, que ha sido citada en multitud de medios y ha generado todo tipo de especulaciones, es algo así como «trabajé duro por ti». Y claro, la pregunta inmediata que todos nos hacemos es, ¿qué significa eso exactamente? ¿A qué se refiere Francesca con ese «trabajé duro»? ¿Se trata de un esfuerzo personal para ganar su atención, para mantener viva la llama del amor, o quizás, y esto es lo más intrigante, tiene que ver con el apoyo mutuo en sus carreras? Porque ambos son figuras públicas, ambos están en la cima de su popularidad, y mantener una relación en ese torbellino no debe ser nada fácil. Pensemos un poco en la presión que deben sentir, en los rumores, en la constante exposición. Tal vez ese «trabajé duro por ti» es una metáfora de la paciencia, de la comprensión, de la capacidad de sortear obstáculos juntos. Imaginen la escena, dos estrellas de cine, con agendas apretadas, viajes constantes, proyectos que los alejan por meses. En ese contexto, ¿cómo se mantiene una relación sólida? Es fácil caer en la rutina, en la distancia emocional, en los celos, o simplemente en el desgaste. Y aquí es donde entra la inteligencia emocional, la comunicación efectiva y, como sugiere Francesca, el trabajo. Un trabajo que no es el de memorizar guiones o ensayar escenas, sino el trabajo de nutrir un vínculo, de asegurarse de que la otra persona se sienta valorada, apoyada y amada, a pesar de las circunstancias. Y si pensamos en el contexto específico de Francesca Chillemi y Can Yaman, la cosa se pone aún más interesante. Can Yaman, con su meteórica carrera, ha pasado de ser una estrella en Turquía a un fenómeno internacional. Su carisma, su físico, su presencia en pantalla lo han convertido en un ídolo de masas. Por otro lado, Francesca también es una actriz consolidada en Italia, con una trayectoria impresionante y una base de fans leal. Que dos personas con carreras tan exitosas y demandantes logren construir una relación sólida es, en sí mismo, un logro. Podríamos interpretar ese «trabajé duro por ti» de varias maneras. Una de ellas es que Francesca ha tenido que adaptarse a la vida de Can, a sus viajes, a sus compromisos, y ha hecho un esfuerzo consciente para que eso no sea un obstáculo. Quizás ha tenido que aprender a lidiar con la atención mediática que rodea a Can, con los fans que suspiran por él, y ha elegido apoyarlo en lugar de competir. Otra posibilidad es que ese trabajo duro se refiera a la comunicación, a la necesidad de hablar abiertamente sobre sus sentimientos, miedos y expectativas, especialmente en una relación tan expuesta. La comunicación es sin duda el pilar fundamental de cualquier relación, pero cuando eres una celebridad, esa comunicación se vuelve aún más vital y, a la vez, más difícil de mantener en privado. Además, la frase de Francesca Chillemi nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor en el ojo público. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación constantemente nos bombardean con imágenes idílicas de relaciones perfectas, es fácil creer que el amor es un camino de rosas sin ningún tipo de esfuerzo. Sin embargo, la realidad es que
Incluso para las parejas más glamurosas, las relaciones requieren una dedicación constante. El comentario de Francesca nos recuerda que detrás de cada historia de amor exitosa, hay un esfuerzo consciente, una voluntad de invertir tiempo y energía para que esa conexión florezca. Podríamos pensar también que ese "trabajé duro por ti" se relaciona con la evolución y el crecimiento personal que ambos han experimentado en su relación. Al estar juntos, es probable que hayan aprendido el uno del otro, que se hayan retado mutuamente a ser mejores personas, tanto individual como profesionalmente. El esfuerzo podría referirse a la voluntad de dejar atrás viejos patrones, de ser más vulnerables, de comprometerse con una visión compartida del futuro. En una relación, el trabajo duro a menudo implica desaprender viejos hábitos que no nos sirven y adoptar nuevas formas de interactuar que fortalezcan el vínculo. Si consideramos la magnitud de la fama de Can Yaman, es innegable que atrae una atención masiva. Esto puede ser maravilloso para su carrera, pero también puede presentar desafíos significativos para una relación íntima. Es posible que Francesca haya tenido que navegar por un mar de admiradoras, rumores y especulaciones, y que su trabajo duro haya consistido en mantener la calma, la confianza y la seguridad en su propia relación. Esto podría implicar una gran fortaleza emocional y una profunda convicción en el amor que comparten. La capacidad de permanecer imperturbable ante la presión externa es, sin duda, un signo de una relación madura y bien cimentada. La declaración de Francesca también invita a una deconstrucción de la idea romántica de encontrarse sin esfuerzo. Si bien la chispa inicial es importante, mantenerla viva y hacerla crecer es una tarea que requiere acción. El "trabajé duro por ti" sugiere que Francesca no ha dado por sentado su relación, sino que la ha cultivado activamente. Esto podría manifestarse en actos de servicio, en palabras de afirmación, en tiempo de calidad compartido, o en la disposición a tener conversaciones difíciles cuando surgen problemas. Cada uno de estos elementos requiere un esfuerzo consciente y una intención clara de nutrir el vínculo. Además, el contexto de dos carreras de alto perfil añade otra capa de complejidad. Ambos son artistas con agendas volátiles, que a menudo implican viajes prolongados y largos periodos de separación. Mantener una conexión íntima y significativa en estas circunstancias exige un compromiso excepcional. El "trabajé duro" de Francesca podría ser una referencia directa a la logística y el esfuerzo emocional necesarios para superar estas barreras geográficas y temporales. Esto podría incluir desde planificar meticulosamente visitas, hasta hacer un esfuerzo adicional para mantenerse conectados a través de la comunicación virtual. Otra interpretación podría ser que ese "trabajé duro por ti" sea una expresión de gratitud hacia Can por lo que él le aporta a su vida, tanto personal como profesionalmente. Quizás Can ha sido una fuente de inspiración, de apoyo en momentos de duda, o de nuevas oportunidades. En este sentido, el trabajo duro no sería solo para mantener la relación, sino para corresponder a lo que ella percibe como un gran valor en la presencia de Can en su vida. Es una forma de decir, que tú me das es tan valioso que estoy dispuesta a invertir mi esfuerzo para asegurarme de que sigamos creciendo juntos. En la era de la inmediatez y la gratificación instantánea, la idea de trabajar duro en una relación puede sonar casi anticuada para algunos. Sin embargo, es precisamente en esta disposición a invertir esfuerzo donde reside la fortaleza y la longevidad de las conexiones humanas más significativas. La frase de Francesca Chillemi es un recordatorio potente de que el amor no es un destino, sino un viaje continuo que requiere compromiso, paciencia y una voluntad activa de superar los desafíos. Podríamos imaginar que ese trabajo duro también ha implicado el desarrollo de una comprensión mutua profunda. En cualquier relación, pero especialmente en aquellas bajo el escrutinio público, es crucial entender las necesidades, las inseguridades y las aspiraciones del otro. El "trabajé duro por ti" podría significar que Francesca ha dedicado tiempo y energía a conocer a Can en un nivel íntimo, a comprender sus motivaciones y a ser un apoyo incondicional en su camino. Asimismo, no podemos pasar por alto la posibilidad de que este "trabajo duro" se refiera a la construcción de una base de confianza sólida. En un entorno donde los rumores y las especulaciones son moneda corriente, mantener la fe en la pareja y en la autenticidad de la relación es un desafío constante. El esfuerzo de Francesca podría haber consistido en no ceder ante las presiones externas y en mantener una comunicación abierta y honesta con Can para fortalecer esa confianza mutua. La belleza de esta declaración reside en su universalidad. Aunque Francesca Chillemi y Can Yaman son celebridades, la lección que se desprende de sus palabras es aplicable a cualquier tipo de relación.
Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias dinámicas, sobre cuánto esfuerzo estamos dispuestos a invertir en las personas que amamos y en las conexiones que valoramos. En última instancia, la frase "Trabajé duro por ti" de Francesca Chillemi es mucho más que un simple comentario. Es una ventana a la complejidad de las relaciones, especialmente en el mundo de las celebridades. Nos habla de dedicación, de esfuerzo, de comunicación, de apoyo mutuo y sobre todo, de la voluntad de construir algo sólido y duradero. Es un recordatorio de que el amor, incluso cuando parece sacado de un cuento de hadas, requiere trabajo y compromiso. Así que, amigos, hemos desgranado un poquito este intrigante comentario de Francesca Chillemi. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que se refiere a la adaptación a la vida de Khan, al apoyo profesional, o quizás a la fortaleza emocional ante la fama? O tal vez es una combinación de todo ello, un reflejo de la complejidad inherente a mantener una relación apasionada en el ojo público? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes que implica trabajar duro por alguien en una relación? Dejen sus reflexiones, estoy segura serán muy interesantes y nos ayudarán a todos a comprender mejor las dinámicas del amor y el compromiso. Y si les ha gustado este vídeo y les parece que hemos aportado algo de valor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido así de interesante y profundo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.